Bueno, bueno, buenas noches hermanos, un gusto estar frente a ustedes una vez más para compartir el mensaje de hoy. Y quiero hablar de un tema que es muy sencillo de expresar, pero también muy sencillo de expresarse mal, así que no me vayan a malinterpretar. Un tema que descubrí mientras estudiaba la Biblia, prestando atención a las cosas que Pablo decía sin decir. Quiero compartir esto con ustedes y vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría para entender esto. Oh Señor, damos gracias una vez más de estar aquí todos reunidos. Te doy gracias de este ministerio que me has encomendado. Dame sabiduría para estar a la altura, Señor, y habla a través de mi boca para que mis palabras sean tuyas y no vana palabrería. Te pido por el bien de todos los aquí presentes podamos salir edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero que visitemos Romanos capítulo 8. Rom- 8, versículo 11, específicamente quiero que nos concentremos, que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esto es lo primero que tenemos que entender. El Espíritu mora en nosotros. El Espíritu resucitó a Jesucristo entre los muertos. Y ese mismo Espíritu mora en nosotros y vivifica nuestros cuerpos. Nos da nuevas fuerzas. Hay una forma que tenemos los humanos de mirar al pasado. Dos en realidad. Quizás los más liberales, los más jóvenes, tienen la tendencia de perder de vista la belleza de lo que estuvo antes. Sobre todo lo vemos ahora en el mundo que vivimos, que se protesta tanto de las injusticias y se habla de ellas como si fueran desde siempre. Los partidos más radicales hablan de los derechos humanos y el ser buenos el unos con otros como si fuera una novedad que la acabamos de inventar en este siglo, como si la decencia humana básica no hubiera sido algo que hubiéramos estado tratando de pelear por años. Pero esa es una historia para otro día. Quiero concentrarme en la segunda forma que tenemos de ver el pasado, que es la nostalgia. La creencia de que todo tiempo pasado fue mejor, especialmente aquellos que no estuvimos vivos para presenciar. Porque mucho se habla de precisamente como la situación de las cosas ahora, el estado del mundo en que vivimos, cómo ha caído la humanidad, la decadencia moral que vivimos en estos días. Y muchas veces también oigo hermanos
hablar qué bueno hubiera sido poder vivir en aquellos tiempos donde el Espíritu abundaba y había hermanos que convirtieron ciudades enteras, predicaron el Evangelio a toda Europa y a Asia. Ciertamente hubiera sido agradable poder haber conocido a Jesucristo en persona, eso no lo voy a negar. Pero tendemos a ver a estos hermanos de los que la Biblia nos habla y a veces olvidarnos que también fueron humanos como nosotros. Pero la Biblia también hace un esfuerzo por recordarnos que todos estos hombres fueron humanos y fueron susceptibles al pecado y al error. Tenemos el ejemplo de Pablo, que después de tanto que estaba siempre estaba el primero en ofrecerse cuando había que luchar, cuando había que defender al Señor, pero cuando se trataba de estar firme y decir yo soy del Señor, cuando lo reconocían, cuando todos lo reconocían y su Señor estaba siendo enjuiciado, Pedro falló la prueba y Jesús le había advertido: antes que ante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro fue sorprendido en falta con advertencia y todo. Tenemos también Mateo, que fue escéptico, el más escéptico de todos cuando les anunciaron la resurrección de Jesús, a pesar de que Jesús mismo había dicho una y otra vez que iba a resucitar. Y entonces se le apareció Jesús y le dijo que tocara sus llagas y viera que estaba ahí en carne y hueso. Y recordemos que cuando Jesús fue apresado y ejecutado, todos sus discípulos lo abandonaron, y no estamos hablando de los apóstoles, que eran 12, estamos hablando de los discípulos, que eran alrededor de 500. Y vemos y pensamos que en esas épocas hubiera sido más fácil creer, pero entonces yo veo lo que Pedro, Pablo y los demás hermanos escribían a las iglesias en cartas, y digo, vivimos, el terreno es el mismo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice desde el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, entrando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No es un panorama muy alentador el que pinta aquí el apóstol Pablo. Y veo que muchas veces nos desalentamos viendo las circunstancias del mundo en que vivimos. Yo siempre me encuentro fuerzas pensando, no, el mundo no ha empeorado. Este es el mismo mundo que describía Pablo en sus epístolas. La inmoralidad ha cambiado, pero sigue siendo inmoralidad. La forma en que la expresamos y que podemos tratar de refugiarnos en la nostalgia creyendo que antes hubiera sido más fácil. Pero es así que vemos que la inmoralidad siempre existió, siempre ha existido. Incluso todo el Antiguo Testamento es la lucha de Israel por permanecer fiel a Dios y tropezándose con esa misma piedra una y otra vez. Y el Nuevo Testamento no se enfoca tanto en ello, pero vemos que también había problemas dentro de la iglesia y quisiera citar algunos versículos que son bastante interesantes. Tenemos el caso de Gálatas 1:8. Gálatas capítulo 1, versículo 8, nos dice, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y empieza, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este es bastante claro en lo que está pasando aquí. Ya en los primeros días de la iglesia había división en cuanto a las formas de
de interpretar el Evangelio. Entonces, esto acá que decimos que hay muchas iglesias y mucha división y muchos evangelios, cuando deberíamos ser todo uno, no es algo nada nuevo con lo que tengamos que luchar. Nos dice este de aquí en concreto fue escrito por causa de los docetistas, gente que no podía entender cómo Jesús podía ser santo si era de carne humana, y predicaban que Jesús no había sido una persona de carne y hueso, sino un doketis, una ilusión, como una especie de espectro o fantasma. Sin embargo, sabemos que Tomás tocó su costado mismo, y por eso la Biblia se hace hincapié en sarx, en la carne, el vocablo que los griegos usan para decir en la carne, Jesucristo encarnado, el hecho carne. Esa palabra se repite varias veces en el Nuevo Testamento porque era importante que no proliferaran las blasfemias, porque dijo: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ya vemos desde los primeros días había causa de división en la iglesia, y más adelante en Primera de Corintios, el libro que está antes de Gálatas. Primera de Corintios 1, también nos habla de la división entre los mismos hermanos. Dice, desde el capítulo 2 dice, vamos desde el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Y aquí también tenemos la misma, a veces vemos fan de tal o cual pastor o cual predicador, y se arman nuevas doctrinas siguiendo tras ellos, y eso nos olvidamos de Cristo, y eso no es tampoco nada nuevo. Ya en los mismos días vi algunos que eran más fan de cómo predicaba Pablo, otros de cómo predicaba Apolos, y otros cómo predicaba Cefas. Pero Pablo es solo Cristo. Hay que seguir, y todos somos seguidores de Cristo. Ese es en el que tenemos que concentrarnos. No es un error nuevo tampoco. Desde los primeros días de la iglesia lo tenemos. Y quiero entonces ver que muchas veces hubo división y contiendas dentro de la iglesia, pero eso no impidió que la iglesia creciera y que hermanos de fe y la sana doctrina se perdurara a través de las generaciones. Tenemos muchas ganas de ver a la iglesia como este ejército victorioso e irresistible que va a todas partes y llena a todos los corazones, pero lo cierto es que
la iglesia siempre está más bien en el remanente fiel. Cada vez que la iglesia es muy aceptada, suele ser señal de que está muy mundanalizada y ha dejado prosélitos de entrar en las filas que al final cambian el mensaje de la iglesia en pos del mundo. Y leyendo estas, pero lo que yo quiero que nos concentremos en realidad es, solemos mirar al pasado pensando que fue todo mejor, pero yo leía las cartas y un día me di cuenta, pero cada vez que Pablo escribía una carta a los hermanos, era más bien para retarlos, para amonestarlos porque estaban haciendo algo mal. Y como dice el propio apóstol Pablo, la ley no fue dada para los justos, sino para los pecadores, porque si hay necesidad de decir algo es porque no lo están haciendo. Vemos también el ejemplo el de los Corintios mismo, que en el capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Y el capítulo 6 empieza: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y entonces quiero que recordemos lo que veíamos al principio en Romanos 8:11. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos está presente en nosotros. Estaba presente en aquellos tiempos y levantó a predicadores tales como Pablo, como Apolos, como Pedro, como Juan. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que no debemos usar la nostalgia, la idea de que antes era mejor o más fácil servir al Señor, como una excusa para decir que nosotros vivimos en una época donde es más difícil. No le pongamos trabas a Dios, y esa es una traba que muchas veces cometemos y es muy fácil de cometer. No hay ninguna razón para que nosotros mismos no podamos servir a Dios en gran manera. Y no todos vamos a ser un gran predicador, porque no todos nos ha dado Dios los mismos dones. Pero también vemos los ejemplos de los grandes de ahora. Ha habido también grandes avivamientos en muchas partes, y no voy a dar nombre para evitarlo. Pero todos conocemos esos casos de predicadores que llevaron el Evangelio a todas partes del mundo, de lo mismo que lo hacían Pablo y Pedro. También conocemos los ejemplos de los mártires, que aún hoy en día se niegan a renegar de su fe. Oramos por ellos y escuchamos sus mensajes cada vez que nos mandan cartas. Y muchas otras iglesias que ni siquiera forman parte de aquellas las apoyamos, porque la iglesia es muy grande y muy extensa. Hay muchos que se están peleando por la fe hoy en día de hoy. Y tal vez nosotros tenemos más bien el problema de que en realidad estamos muy cómodos y no estamos alertas, pero no hay nada que nos impida ser grandes si cultivamos los dones del Espíritu. Quiero que veamos un par de consejos que él nos dice
el apóstol Pedro en su epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo está hablando a los judíos a los judíos expatriados que estaban repartidos por toda Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí nos presenta una pintura muy hermosa de la fe que tienen ellos, pero quiero que pongamos hincapié en esto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 8 y 9. Recordemos que este es Pablo. Recordemos que este es Pedro. Él mismo que pasó 3 años siguiendo a Jesucristo solo para negarlo. El mismo que caminó sobre las aguas solo para que su convicción flaqueara y se hundiera. Entonces creo que esto influye en las palabras que escribe, porque él lo vio, él lo oyó, él compartió su pan con él. Y él está maravillado de la sólida fe que tienen estos hermanos que lo amaron sin siquiera haberlo visto. Y sí, creo que hubiera sido hermoso poder haber visto al Señor Jesucristo. Pero eso no impidió que todos sus discípulos huyeran cuando fue tomado preso. Pero estos, que ni siquiera lo habían visto, servían al Señor con una fe tan grande que Pedro se maravillaba. Y dice Filipenses 2, 20, 21.
Vamos desde el 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Siempre han habido y siempre van a estar los que, versículo 21, todos los que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero también existen los que, como Timoteo, son de ese ánimo. Que tan sinceramente se interesa por sus hermanos. En eso quiero y este es el mensaje que quiero que saquemos. No nos enfoquemos en lo que el mundo pueda parecer o en lo que creamos que sería más fácil, porque al final de cuentas el Señor promete que la prueba que nos puso es la que podemos soportar. Si nos puso acá, es porque acá nos necesita. Entonces, ¿no habríamos servido mejor al Señor en otra época o en otro tiempo, en otro lugar? Le servimos acá. No dejemos que eso sea un impedimento para manifestar los dones del Espíritu. No nos dejemos desalentar por las divisiones en la iglesia. No nos dejemos desalentar por el pecado del mundo. No nos dejemos desalentar por que tenemos muchas doctrinas diferentes y, bueno, algunos creen en el Señor pero se van detrás de otras doctrinas. Nada de esto es nuevo. Nada de esto detuvo a la iglesia. El mensaje de salvación sigue llegando a todas las personas hasta el día de hoy. Y creo que va a continuar por mucho tiempo o por poco, pero va a continuar. La venida del Señor está bastante cerca. No sabemos el día ni la hora. Las señales han cumplido, así que ya está más cerca todavía. Pero hasta entonces, el Señor nos tiene que encontrar trabajando. Y el campo de cultivo, quiero recalcar, no ha cambiado. Es el mismo que cultivaron los apóstoles y el Espíritu es el mismo. Vamos a orar. Señor, Salomón decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero encuentro en ello algo que nos conforta. Significa que las pruebas no son nuevas y en esto podemos tener consuelo. Otros han superado de estas mismas pruebas haciendo uso de la misma fe y el mismo espíritu. Así que no hay impedimento para que nosotros te sirvamos. Úsanos, Señor, como instrumento tuyo para dar a conocer el Evangelio de salvación. Porque sabemos que la palabra nunca vuelve vacía. Sosténnos, Señor, y no nos permitas que nuestros pies flaqueen, no nos dejes desanimar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.